¡Ey! ¿Qué pasa, gentecilla? Aquí estamos en un vídeo de Ink of Art, chicos, artista a tope. Chicos, vamos a hablar sobre el Inktober, pero no el 2019, sino el 2021. Como podéis ver, arriba, si eres artista, únete al reto. ¿Qué es el Inktober? ¿En qué consiste? ¿Qué días? ¿De dónde viene? Polémica, hacerlo, no hacerlo, todo en este vídeo, chicos. Adentro. El Inktober es una lista de dibujos de todo el mes de octubre. Se llama Inktober, de ink, de tinta, y pues Tober, octubre. No hay que ser tampoco Einstein. La cosa es que este reto viene de un personaje llamado Jake Parker, el cual, bueno, el año pasado o hace un año atrás surgieron bastantes polémicas. En el 2020 podemos ver aquí que bueno, no queremos entrar en polémica, no malos rollos, chicos, pero bueno, este señor, como aquí podemos ver, decían que ha trabajado para Río, Epic, etcétera, ¿vale? Ya sabéis que en el mundo del arte los artistas son un poco suyos y tienden mucho a ser un poco polémicos en muchos aspectos. No defiendo ni acuso nada, simplemente lo que quiero decir es que, chicos, al fin y al cabo estamos aquí para crear ilustraciones y obviamente ilustraciones originales que tengan un valor añadido, el cual sea tu imaginación, pero obviamente todo el mundo coge este me encanta, este dibujo me encanta por un poquito, tiene algún tipo de referencia visual, o sea, chicos, esto es Papá Noel, pues dices, oh, es que no puedes dibujar a Papá Noel porque si es Papá Noel no puedes dibujarlo porque existe. Chicos, es Papá Noel, tampoco te rayes. O yo que sé, aquí un pájaro de Twitter, aquí el pájaro de Twitter, que no puede dibujarlo porque el pájaro de Twitter. Ay, Spotify, este símbolo de Spotify no puede dibujarlo porque es Spotify. Ay, esto no puede ser porque esto es Instagram. Hostia, esto me recuerda al Estudio Ghibli, no puede ser. Y esto que, ostras, esto Facebook, tío, Facebook, vaya, no puede ser. Y esto va, bueno, esto, todo, nuestra cabeza está llena de recursos visuales, galería, de todo es como es una especie de compendio de imágenes, de cosas, las cuales la usamos como recurso mental a la hora de dibujar. Todo, chicos. Claramente hay cosas que están mejor o peor, pero en este vídeo no me voy a poner a hablar de lo que está bien o lo que está mal en el mundo del arte. Yo lo que sé es que estos dibujos a mí me gustan. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, este personaje creo que es Skeletor de He-Man, puede ser. Esto es Hulk versión tomate. Bueno, pero sí, no estamos aquí para esto. Estamos aquí para hablar del Inktober y las fechas del Inktober. Esto os lo voy a dejar al final del vídeo, pero voy a hacer un pequeño avance por aquí para que veáis la fecha del Inktober. Chavales, esta es la lista oficial del Inktober 2021. Y como bien dice, ¿por qué es tan importante el Inktober, chavales? Mirad, el Inktober es un challenge que se creó en el 2009 a mano de este señor, Jake Parker. Es una lista que te pone cada día de octubre, la cual tú tienes cada día de octubre que hacer un dibujo acorde a esa temática. Es decir, en el día 1, como podemos ver por aquí, pone cristal. Cristal, vale, pues cristal, ¿tienes que dibujar un cristal? No, un cristal así, un espejo. Bueno, ahí ya van más caminadas las cosas. Un espejo, una mujer mirándose en el espejo y la cara esquelética y grotesca mientras la mujer es hermosa. Hostia, ahí tienes ya una idea guay. Pues lo dibuja. Y ya tienes el primer día de Inktober. Tú eso lo subes a Instagram o a tus redes sociales, pones hashtag Inktober 2021 o Inktober a seca. Y pues la gente te encontrará si busca este término, ¿vale? Hay muchos Inktober. Hay Inktober de muchas temáticas. ¿Y por qué se caracteriza el Inktober? Por ser con tinta, chicos. Inktober, ¿qué es? ¿Tradicional o digital? Para mi gusto personal, Inktober es con tradicional, porque es con tinta de ink. Hay gente que hace Inktober en digital, pero a mí eso no me parece el Inktober 100%.
Personalmente el Inktober es algo hecho con tinta. Tú puedes usar un pincel de digital, pero no estás dibujando el Inktober. Estás dibujando digital tober, ¿vale? Pero no Inktober, eso primero. Así que chicos, dibuja Inktober con tinta. Tinta china, tinta de boli, tinta de Rotring. Yo lo hago con Rotring clásico Rotring, chicos, o rotulador, cualquier cosa, tinta, chicos, tinta. El arte se crea a raíz de algo pictórico como la tinta. La tinta es el material más antiguo de escritura y de ilustración. Todo el mundo lo ha usado desde el inicio de los tiempos y es lo que define a la creación. Es verdad que después usas el color, usas un montón de materiales, pero tradicionalmente la tinta fue la pionera. Tenemos una amplia gama. El Inktober fue de 2009 y al fin y al cabo no hace falta que uses tinta china, pero puedes usar cualquier tipo de material que dibuje con tinta negra. Ojo, tiene que ser tinta negra, no es tinta roja. O sí, oye, ya. Tenemos diferentes listas, chicos. Tenemos la lista del 2017. Esta fue la lista del 2009. Fue el origen, una colección de dibujos de tinta por Jake Parker. Bueno, realmente el Inktober tiene muchos tipos de variantes. ¿Qué pasa? El Inktober todos los años pone una lista, pero a veces se repite. La gente se cansa, chicos. Hay palabras que se repiten. Busquemos aquí. Seguro que si buscas, alguna se va a repetir. En tu mano está elegir la temática o no. Pero ojito al dato. Os voy a poner el Inktober del 2021 para que lo veáis. La finalidad del Inktober no es otra que estimules tu creatividad e imaginación a la hora de crear cualquier tipo de ilustración. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú coges y haces tu propia lista, vas a hacer una lista a tu gusto. Es decir, a mí me gustan los dragones, me gusta la fantasía, a mí me gusta el Japón, me gusta, oye, no sé, los alienígenas, no sé. Pues ¿qué pasa? Voy a hacer una lista que sea día 1, dragón, día 2, ruina, día 4, día 3, coche. Bueno, coche, vale, tú me entiendes, pero voy a hacer un transformer, ¿vale? Pero, ¿sabes? Voy a decir palabras con ya una idea de lo que estoy haciendo. Es decir, ¿me explico? Vas a tener ya tu idea preconcebida. ¿Eso qué significa? Que por cierto, aquí no sé por qué pone Inktober 2021 y cambia. Aquí tenemos el Twitter, pero parece el Twitter oficial del Inktober. Anyway, tenemos una lista que creo que es esta. Vamos, pues ya estoy dudando. Entonces, cada día te van a poner vessel. Vessel es embarcación. Os voy a traducir toda la lista aquí en directo, chicos. La 1 es cristal, la 2 suite es traje, la 3 vessel es embarcación, la 4 knot es nudo, la 5 es raven, que es cuervo, la 6 es espíritu, la 7 fan es abanico, la 8 es watch es mirar, la 9 es pressure es presionar, la 10 es pick es coger, la 11 es sour, no te preocupes, eso lo traducimos en un momento. Sour, chavales, agrio. Esto otra cosa, mira, sinceramente, yo llevo haciendo el Inktober durante 3 años. Lo que hago es que me compro una libreta de 5 euros y la lleno enterita para ser una libreta específica de Inktober, que me gusta eso, para que no sean hojas sueltas. ¿Qué pasa? Que como ya lo he hecho varios años, me siento un poco con la libertad de poder ser más flexible a la hora de hacer ilustraciones. Es decir, que si yo esta lista, las 5, de la 1 al 10 me parecen correctas, pero la 11, agrio, joder, pues te imaginas a alguien comiéndose una fruta ahí agria, pero no me inspira, no me estimula, no me crea ningún tipo de idea ni concepto nada atractivo, lo cual me la salto, no, cambio la idea, por ejemplo, dragón, yo qué sé, me invento algo y ya está chicos, no te preocupes, no hace falta que seas
tan estricto contigo mismo. Depende ya de la filosofía. Ahora os mostraré las siguientes imágenes, después de traducir esta lista, diferentes tipos de Inktober que la gente se inventa, porque te pueden crear Wickatober, Witchtober, Witch de bruja, ¿no? Witch, joder, pues cosas brujas, ¿no? Cristales, magia negra, pues cualquier movida, gatos. Está todo en tu imaginación, chicos. El arte es pura creatividad, tío. Es manera, es crear. Sácalo de tu cabeza, de tu fucking head, bro. Después, 12, Stuck es atrancado. 13, Roof es ni puta idea. Señores, Roof, ¿qué es? Techo. Bueno, techo me imagino. Mira, yo me estoy imaginando las casetas esas antiguas de los japoneses, como del Sekiro, con paja, cañizo, que es como un tejado así inclinado, que una parte del tejado toca suelo y la otra está sostenida por un palo, creando una especie de tienda de campaña. Es así una construcción un poco antigua. No sé si me captáis o entendéis un poco el concepto o lo imagináis, pero yo lo tengo en la cabeza. Podría saltármela así, pero como ya tengo una idea, pues ¿por qué no? Pues la puedo hacer. Este año admito que me da un poquito más de pereza hacer el Inktober. Llevo ya 2 años seguidos haciéndolo, claro. Algún día tendré que saltármelo, ¿no? Digo yo. O inventármelo. Quizá el año que viene me lo invente. Ya estoy un poco cansado de hacer siempre el mismo. Tema, siguiente. 14. Tic. Tic es garrapata, que dices, tu menuda fucking mierda. Eso es una mierda, chico. ¿Yo para qué quiero dibujar una garrapata? Sinceramente. O tic es correcto. Pues esto te lo cambias, ¿sabes? Lo sacas, lo pasas por la punta del... ¿Eh? Bueno, 15, Helmet. Joder, ¿quién Helmet? Esa temática yo creo que ha salido todos los años, ¿eh? Pero bueno, un buen casco guapísimo, eso siempre viene bien. A mí me encanta dibujar cascos, me apasiona, creo, vamos. No lo hago a diario, pero me gusta, ¿qué quieres que te diga? Compás, es brújula, no un compás de esos. No es una brújula, de Golden fucking Compass, la brújula dorada. Collide, ¿cómo se pronuncia? Collide. A ver, Nin, ¿cómo se pronuncia? Chocar. Ay, collide, colisionar, ¿no? Collide, bueno, chocar, bueno, sí, me entiende. Puede tener, se me ocurren cosas, se me ocurren mecha chocando. 18, Luna, Moon. 19, Loop. ¿Qué es Loop? Loop, chavales, círculo, es verdad que sí. Oh, qué tonto. No he caído. Círculo, loop. 10 y 20, Sprout. Estoy flaqueando, Brotar, brote. Sprout es brote, Ay, esa memoria, Adri. Sprout. 21, Fuzzy, es como confuso. Yo, me cansa esa salió el año pasado, que me acuerdo que me salió una cata de dibujo como una vaca. Por eso pues voy a cambiarlo, me voy a inventar otro. 22, Open, abierto. Ok, McKay. 23, Leak. Fuga de cerebro, niño. Brain leak. 24, Stink, extinguido, extinto. Puede ser fuego extinto o los dinosaurios que se extinguieron, todos. Splat es como salpicadura. 26, Connect es conectar. 27, Spark es chispa. Spark. Destello, Spark, algo así. 28, Crispy es como crujiente, sí, crujiente, ¿verdad? Crispy es crujiente. Patch es o una de dos, o un parche de videojuego o un parche de la cara, por si eres pirata, ¿no? Y Slider, ¿qué es? Slider, deslizarse, aquí aprendiendo inglés con Adri. Y 31, Risk, que es arriesgado. Pues ya está, ya lo tenemos, chicos. Ya tenemos aquí una lista en las cuales os he traducido, así que ya si queréis ir apuntándolo, perfecto. Vale, no quieres hacer esta lista por lo que sea, porque le has cogido manía a la situación. Bueno, le cogiste manía a este señor y a las listas que hace. Lleva muchos años haciendo listas, llevará casi 10 años. Pues bueno, lo entiendo. Busquemos otra lista. Está la Gorektober. La Gorektober, pues mira, 2020. Bueno, pues te puedes crear tu propia o buscar una de alguien, por ejemplo, poseído, pesadilla, parásito, posesivo, psicodélico, hueso, insano. Claro, aquí lo que pasa es que te dicen un concepto más claro, en realidad. O sea, si somos sinceros, vamos, pensémoslo, chicos. Aquí, en estas listas nos ponen ya la palabra, tío, directamente. Pastel gore.
pues ya tenemos un concepto muy definido. En estas listas la diferencia es que el concepto es más genérico. Así que puede ser un casco, pero puede ser un casco de moto o un casco de un guerrero. ¿Me explico? Bueno, no sé, también depende también. Pero hay muchos tipos de octubre, de Inktober. El Inktober fue diferente, ¿no? Hay diferentes variantes. Yo, por ejemplo, creo que hice el Primal Inktober. No sé por qué cambiaba, pero ahí está. Conclusión, chavales, conclusión. Lo importante es dibujar. Ya, mira, da igual la polémica, da igual el tema, da igual la palabra, da igual la lista, da igual todo. Lo importante es que es un reto, un challenge como el hashtag DrawThis. Pues tú haces un dibujo y pues tienes que redibujarlo a tu manera, a tu estilo, sin más. O no sé qué más estilos se me ocurren, qué más challenge. Pero veis un ejemplo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Cada día, pim, pim, pim. Pero no solo dibujar un ratillo, hacer un boceto, hacer cuatro mierdas. No. Hacer un dibujo con tinta acabado, pumba. Echarle paciencia, echarle huevos, chicos. Es lo que hay. Paciencia, es que no tenemos paciencia dibujando muchas veces. Queremos acabarlo ya. Y hay que dedicarle tiempo. El dibujo no es algo que se aprenda de repente. Es un proceso muy lento. Por eso, para ser un buen dibujante tienes que tener mucha paciencia, tienes que tener mucha constancia, tienes que tener amor por lo que haces. En realidad, si tú lo tomas como una obligación, no lo vas a disfrutar, no lo vas a aprender, no vas a mejorar. Tiene que ser algo divertido, ¿eh? No os olvidéis del concepto clave, la diversión, chavales. Si vosotros dibujáis sin diversión, os vaya a amargar, y os lo digo porque mi abuelo y yo mi abuelo es pintor, es el mejor, mira, es el puto amo. Mi abuelo me ha enseñado un montón de cosas y me ha inspirado a continuar luchando por lo que me gusta. Yo creo que he heredado parte de su vena artística y eso es algo que a mí me mueve por dentro. Y cada uno tiene sus propias motivaciones artísticas, sus propios sueños, chicos. Y no te des por vencido, no pienses que tengas que hacer una obra maestra, lo único que tienes que hacer es acabarlo. Un dibujo y acabarlo y disfrutarlo, chicos. No te olvides, este mensaje yo creo que es lo más importante del vídeo en realidad. Yo me estoy poniendo aquí más filosófico, parezco aquí, yo qué sé, tío, el Dalai Lama, pero llevo en el pecho, de verdad. Dibuja, tío, diviértete. Fuera de coño, tío. Pasarlo, en serio. Ya está, hasta aquí llegó el vídeo, sinceramente. Haré otro vídeo sobre el Inktober, enseñando mi libreta de años pasados con diferentes Inktober. Simplemente suscríbete porque es difícil. Ser artista no tienes que centrarte en los seguidores. Y eso es algo muy difícil. Yo lo entiendo. Todos queremos que mucha gente vea nuestro dibujo. Pero bueno, al fin y al cabo no es el objetivo. El objetivo es dibujar porque te gusta. No os olvidéis del camino ninja, chavales. Vuestro camino, the way of the fucking ninja, como Naruto, ¿eh? Tú que estás viendo ahí, si me estás viendo, si hay alguien ahí. Hola, si ha llegado hasta este vídeo. Yo no sé si hay alguien al final que ha llegado hasta aquí, que me está viendo. No, a lo mejor no hay nadie. Estoy hablando solo, pero mira, a lo mejor sí, a lo mejor estás tú. Me estás escuchando y estás pensando, hostia, es verdad. Ahí va, en el pecho. ¡Oh! Vamos. Ya está, hasta aquí llegó. En serio, cuidarse.